Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este taller clínico llamado Autismo y Psicosis, Perspectivas Clínicas, dictado por el licenciado Gustavo Antesao, que es docente y supervisor en Centro 2, a quien le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenas tardes a los y las presentes. Gracias por estar aquí en esta segunda reunión de esto que nos convoca, que es autismo y psicosis, vicisitudes clínicas. Eh, la vez pasada habíamos concluido en la cuestión del concepto de letra. Es un breve un breve recorte teórico que voy a leer y después vamos a pasar a dos recortes clínicos como para poder pensar estas cuestiones. Bueno, comienzo. El concepto de letra, hasta ahí habíamos llegado la vez anterior, en Lacan, en tanto unicidad de la letra, más allá del significante. Lacan lo toma la letra como la materialidad de lo que él llama el uno del goce. En los fenómenos clínicos del autismo no hay, en muchas presentaciones, una diferenciación en el registro de la letra entre lo que es el significante, la palabra, la imagen, el sonido o el número. Dice Lacan, todos somos sujetos topologizados. La palabra, perdón, topologizados y no geometrizados. En el autismo es imposible separar la letra en su dimensión de número y en su dimensión de topología. Cuando hablamos de topología estamos hablando de una combinatoria que obviamente es muy diferente a la geometría euclidiana, pero que nos sirve para pensar algunas cuestiones, como por ejemplo el nudo Borromeo, la función del cuarto nudo, y esto es como consecuencia de los desarrollos teóricos que Lacan vino haciendo respecto de la pluralización de los nombres del padre. El otro punto interesante es la relación del sujeto autista y la voz. Jean-Claude Maleval subraya que el sujeto humano habla con el cuerpo. Hay algo en el cuerpo que testimonia de un hablar con o sin palabras, con o sin el apoyo de un discurso establecido, con o sin el uso del nombre del padre. Separar lo que es del registro de la psicosis del registro del autismo como tal. Sigo con una cita de Lacan, que está en la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, donde se pregunta cómo se presenta el lenguaje en el autismo. ¿Qué relación tiene ese niño con la palabra? Y aquí una afirmación. Los autistas son sujetos que no tienen relación a la palabra porque están hundidos en el lenguaje. Todo esto orienta las distinciones entre el lenguaje y la palabra. En otra parte de esta conferencia, dice Lacan, cito, se trata de saber por qué hay algo en el autista o en el llamado esquizofrénico que se congela, podría decirse. Pero usted no puede decir que no habla, que usted tenga una dificultad para escucharlo, le está hablando a los analistas, que usted tenga una dificultad para escucharlo, para dar su alcance a lo que dicen, no impide que se trate finalmente de personajes más bien verbosos, de la verba.
Distinguir autismo de lo que se llama el goce autista es importante. Sabemos desde Freud que el goce es siempre autoerótico. Pensemos, por ejemplo, en la conversión histérica, la famosa conversión histérica. Ahí Freud señalaba que la histérica hablaba con su cuerpo y no con palabras. Todo ser hablante para nacer y devenir sujeto depende de un otro para poder sobrevivir, desde la alimentación a la sociabilización y al poder estar en el mundo. François Dolto decía que con cada succión del bebé al pecho materno, éste no solo recibe el alimento, sino una porción de mundo que la madre le transmite. Se lo transmite con palabras, se lo transmite con miradas, se lo transmite con gestos, caricias y demás. Todas las que sean madres sabrán de esto. Ese infante necesita ser bien recibido por el otro, con mayúsculas. Daniel Winnicott señala que para cumplir con los cuidados es necesaria la preocupación maternal primaria. Es un trabajo diario, hora a hora, momento a momento. La falta de esa disponibilidad emocional del otro con mayúscula materno puede ser una hecatombe para la infancia. Boca y pecho al principio se encuentran fusionados. En un primer momento, es lo que Winnicott señala como lo que ocurre en esa zona espacio transicional. El pecho es más del niño que de la madre, hasta que se empiezan a producir esos momentos de diferenciación entre ese bebé respecto de ese pecho como algo diferente de sí. En la psicosis y en las psicosis infantiles, la percepción se disfraza de realidades sustitutas que intentan y fracasan en el enlace con el principio de realidad, lo que Freud llamaba la prueba de realidad, resultando la creación de una realidad delirante que puede ser organizada o fragmentada. En el autismo, por otra parte, se crean fenómenos y objetos que sustituyen o deforman la actividad perceptual. Recordemos que Lacan hablaba del perceptum y del percipiens, ¿no es cierto? Y a modo compensatorio. Me voy a reiterar con esto que habíamos hablado en la reunión anterior, que Freud en el artículo de la negación habla de que la primera inscripción que se produce en el psiquismo es la inscripción de una ausencia, ¿sí? Que él la llama veiajum primordial. ¿Qué consecuencias tiene si esto no ocurre? Si hay una no inscripción de esta ausencia. Ese no vaciamiento. ¿Podrán organizarse esos sujetos con la presencia de otros auxiliares y que le den un cierto lugar, un cierto soporte, dado que pueden funcionar al modo de envolturas psíquicas? Esos otros pueden funcionar a modo de envolturas psíquicas. Ahora lo vamos a ver con el primer recorte clínico que les voy a comentar, esto del soporte del otro, ¿no? Que permite construir ciertos lazos primitivos. La voz hablada o escuchada desaloja al viviente del cuerpo biológico y lo lleva a habitar el lenguaje. Recordemos que la vez pasada les comentaba que una orientación para pensar el lugar del sujeto es cómo éste habita en el lenguaje y cómo es habitado por el lenguaje. La voz humana, la voz, testimonia el límite y se sitúa en el intervalo entre el cuerpo biológico y el cuerpo de la lengua.
Bueno, hasta aquí la presentación teórica. Ahora vamos a este recorte clínico. Espere que se me desordenaron los papeles, como siempre. Aquí vamos. A este muchacho lo llamo Bautista. Eh, Me quedé pensando por qué elegí ese nombre. San Juan el Bautista, algo del bautismo, no sé. Lo pensé después. Eh, ¿Recuerdan ese otro auxiliar del que hablábamos recién? Bueno, la que se comunica conmigo es su madre. Su madre es antropóloga, vive con él es hijo único, su padre había fallecido en el 2013. Bautista tiene 25 años cuando comienza la consulta. La madre me comenta que 2 años y medio antes de la muerte del padre, que se llamaba Daniel, Bautista comienza con problemas muy manifiestos. Le pregunto si puede describir un poco esto y me dice, desde los 3 años, cuando estaba en el jardín, la psicopedagoga pedía informes de diagnósticos y allí me dijo que él era autista. Él es muy inteligente. Ingresó en el Nacional Buenos Aires con muy buenas notas y pudo sostener su actividad académica hasta aproximadamente la mitad de cuarto año. Esta madre marca el derrotero que ella hizo de consultas diferentes con psiquiatras, neurólogos, psicólogos, etcétera. Y me dice que obtuvo diferentes diagnósticos. Asperger, esquizofrenia, borderline, trastornos límite de la personalidad, bipolaridad, y el final, que se lo da un psiquiatra anterior, es Asperger, o sea, uno de los trastornos del espectro autista. Bueno, como les decía, cursó hasta cuarto año, después no pudo continuar, estaba muy retraído, muy aislado, él tendría 16 años en ese momento, había muchas discusiones con su padre, eh, la relación con el padre nunca fue buena, peleas, una vez donde el padre intenta sacarle la computadora porque estaba mucho tiempo con ella, el padre era un poco violento, no de pegarle, pero sí era como violento en sus formas y en sus modos. Cuando el padre le saca la computadora, Genaro lo agarra del cuello al padre, muy ofuscado. Entre los 16 y los 17 estuvo en un tratamiento psicológico, psiquiátrico y neurológico. A los 3 meses de la muerte del padre, que ocurrió en el 2013, Bautista comienza con crisis de violencia, ira y de romper cosas. Estuvo medicado con olanzapina, valproato de magnesio. Esto lo estabilizó un poco al principio, pero le costaba mucho que fuera a la madre, que pudiera ir a las entrevistas con el terapeuta. Tuvo además un acompañante terapéutico y gestionaron un certificado de discapacidad eh, referido al último diagnóstico de TGD, ¿no? Espectro autista, Asperger. Bueno, hasta aquí es lo que me comenta la madre. Ahora vamos a escuchar un poquito lo que transmite Bautista. En principio, esto fue
En pandemia, antes de la pandemia, él me había pedido si podíamos hacer videollamadas o llamadas telefónicas y finalmente decide que hagamos solamente llamadas telefónicas, sin imagen. Acepto. Tenemos la primera entrevista, él se presenta muy ansioso por la entrevista, me dice que estuvo toda la noche que no pudo dormir pensando en la entrevista que iba a tener conmigo, que si yo lo iba a poder escuchar, que él si se iba a poder expresar. Me dice que está muy ansioso, que le cuesta resumir todo en una cosa que tenga algún sentido. Estas son citas textuales del relato de Bautista. Siempre tuve problemas y ahora necesitaba un psicólogo. Había perdido la voluntad y la capacidad de hacer cosas. El impulso que me había llevado hasta ahí se había acabado. Tengo dificultades para expresar emociones. Yo no me había dado cuenta, pero en cuarto año hacía las cosas robóticamente. Me hablaban y yo sentía que las palabras golpeaban contra mi cuerpo. No entendía nada. Agrega, creo que estaba muy disociado en ese momento. Me refugiaba mucho en las redes, actividades online. Me gustan mucho los anime, los mangas. Me pregunta él por el diagnóstico y yo le digo que, bueno, primero lo tengo que escuchar más, que el diagnóstico era una cuestión secundaria, pero a él le interesaba. Él me dice, porque el último que tengo es de Asperger, pero me dijeron otras cosas. Me dice, ¿qué vamos a hacer acá? Le digo, bueno, vamos a tratar de ir articulando esas piezas que por ahí quedan sueltas. Más o menos la respuesta que le di fue esa. Se quedó tranquilo un poco y siguió hablando. Eh, yo creo que lo del Asperger, dice Bautista, me lo dijeron porque yo tenía muchos movimientos robóticos con las manos. Cuando hablaba, me ponía de determinada forma, a veces me hacía un bollito. eh, y ese pensamiento robótico lo tenía cuando iba armando eh, mis pensamientos, mis fantasías. Le pregunto por eso. Él me dice, soy muy diferente en las redes sociales, que él llama online, y en el mundo, no sé cómo llamarlo, dice él, el mundo que no es el online. Eh, Real, me dice. Incluso soy mucho más sociable que otras personas. En lo digital no tengo las mismas barreras que acá. Siempre quise ponerle algún nombre, algo a eso que me pasaba, articular una relación. Muchas emociones negativas que no entendía que no entendía por qué eran tan fuertes, por qué tan exagerado era todo lo que me pasaba respecto del desborde emocional. Antes de empezar el tratamiento con vos, dejé todas las pastillas, las tiré al inodoro. Sé que eso no estuvo bien, pero yo me sentí bien. Les cuento que después de esta primera entrevista le digo que abramos la posibilidad de hacer una interconsulta como para tener un backup. Yo no sabía dónde me estaba moviendo, ¿no? Tener una referencia. Me dijo que sí. Tuvo una entrevista con la psiquiatra, que es con la que yo trabajo hace mucho tiempo. Le comenté de la situación y ella me dice, mira, dejemos abierto la posibilidad de si él en algún momento quiere o necesita tomar alguna medicación. Por ahora sostengámoslo así. 3 años sin medicación.
3 años. Eh, Mis desajustes emocionales, no sé cómo describirlo. Estoy congelado. ¿Se acuerdan lo que leíamos recién de la cita, este congelamiento del que hablaba Lacan? Estoy congelado en lo tangible. Esto es literal. Estoy congelado en lo tangible y tengo un escape en lo virtual. Fui a un hospital de día con la idea de conocer gente. Le pedí a mi mamá que me lleve porque quería conocer gente. Hacía mucho que no estaba en contacto con otra gente. Poder relacionarme, pero cada uno estaba muy aislado ahí. Había mucha gente con problemas de adicciones y a mí esas cosas no me gustan. Eh, Como estaban tan relacionados con eso, no se hablaban con otros y yo he ido a buscar un poco eso. Pude hablar con una chica y también con un chico, pero eh, no funcionó, me fui. Me cuesta mucho contarte esto, me da mucha vergüenza. Y le digo que si quiere lo ayudo, como para que prosiga. Me dice, cuando estoy muy, cuando mis emociones son muy extremas, me hago cortes en las piernas. Eh, Estaba demasiado atrapado, mucha angustia. Me dice, me parece que eso está mal porque me estoy autoagrediendo, ¿no? Eso me dijo la psiquiatra una vez. Yo le digo, pero contame qué te sucede cuando te cortás. No, me produce un alivio. Dice, sentir el dolor en el cuerpo me alivia. Entonces yo le digo, bueno, quizás lo podemos pensar de otra manera, ¿no? No como algo autoagresivo, sino como algo que te ayuda a poder salir de una situación de mucha angustia, de mucho estrés, como dice él. Dice, no lo había pensado de esa manera. Al cabo de un tiempo, los cortes fueron disminuyendo. Alguna vez contaba que ante una situación crítica lo volví a hacer, pero bueno, siempre en lugares de las piernas que no fueran visibles, ¿no? O sea, cerca de la parte superior de las piernas. Tengo mucho miedo a las emociones depresivas. Allí me quedo congelado. Hay un problema fundamental, pero tampoco sé cómo hablarlo. A veces se ponía muy nervioso y me decía que por favor necesitaba que terminemos la sesión. Yo accedía, le decía si quería tomar otra en la semana, alguna vez lo hemos hecho. Eh, Habilité también que él me pudiera, si quería, y le resultaba muy difícil expresar algo, que me lo mandara por escrito, en un texto de WhatsApp. Cosa que alguna vez hizo, y me preguntó si me lo podía mandar en inglés, porque a él le resultaba mucho más sencillo expresarse en un idioma que fuera diferente a la lengua materna. Le digo que trate, pero que bueno, yo no era, si bien mi nivel de inglés es medio bajo, pero algo podía entender. Eh, Ahí me escribe, después de la sesión, que de lo que quería hablar era de su identidad. Le digo, bueno, lo retomamos la próxima. Cuando abrimos todo ese campo, me dice, quiero hablar de esto, de mi identidad. Poder formar parte de un todo que tenga sentido, me dice él. No sé cómo expresarlo. Estas emociones que golpean mi cuerpo,
tan impulsivas que me estresan, no las puedo orientar. Con mi cuerpo, días bien y otros muy mal. Me miro al espejo y veo otra cosa. Pienso en algún rasgo mío y cuando me veo, no encuadro. Tengo una sensibilidad hiperconsciente. Por ejemplo, que tengo la piel en la cara, siento que tengo la piel pegada en la cara, como si fuera una máscara. Tengo que bañarme para poder relajarme. Soy extremadamente sensible. Puedo ir hacia lo hostil y puedo ir hacia lo depresivo. No soy como los demás. Yo lo sé. Le pregunto por qué. Me dice, por ejemplo, cuando yo me enojo, no me pasa como mi mamá, que se puede enojar conmigo porque no hice alguna cosa o no sé qué. Ella se enoja y se enojó y se le pasó. Dice, cuando yo me enojo, yo soy ese enojo. Ahí volvemos al tema, fíjense, de lo que él llamaba la identidad. Ahí empieza a perfilarse lo que es la identidad. Creo que mi pensamiento racional y lo emocional están muy conectados, pero absolutamente sin rumbo. No tengo una identidad. Me ayudó mucho eso que me dijiste de que el trabajo que nosotros estamos haciendo es establecer conexiones, nexos con las cosas que me pasan. No soy una persona consistente, no tengo un núcleo consistente de personalidad. El problema de la identidad es muy importante para mí, al punto de que no puedo decir yo. Ahí le señalo que él recibo un mensaje de la madre y que me dijo que, que Bautista le había pedido que me cuente esto que él no estaba pudiendo contarme. Nuevamente ese otro en el lugar del auxiliar como soporte, ¿no? Le comento a él que la madre me había llamado y le digo que a pedido de él me transmite ella esto. Le digo, le pediste a tu mamá que me cuente algo que te resultaba muy difícil con el tema del cuerpo. Bueno, se angustia, se pone mal, da unas vueltas, dice, sí, pero tengo que hablar de esto porque para mí es muy importante. Digo, bueno, prosigamos. Creo que tiene que ver con lo estético, me dice, pero seguramente hay algo más. Me gustaría tomar, y ahí da unas vueltas para decirme que a él le gustaría hacer una terapia hormonal que feminizara su cuerpo. En definitiva, soy un ente que tiene un cuerpo puesto. Soy un ente que tiene un cuerpo puesto. Le pregunto por esto de la feminización, lo del cuerpo y demás, y me dice, me gustaría verme como más para el lado femenino. No sé, estoy confundido. Creo que es más algo andrógino. Dice, no es algo del género. No me parece que sea algo trans lo que yo quiero. Ahí le pregunto si entre estas modificaciones hormonales él pensaba cambiar algo de lo genital. Me dice, no, los genitales no, yo con eso no tengo problema. Quiero que mi cuerpo se vea menos masculino.
No, más femenino, perdón. Y este lapsus tiene que ver con una intervención que hice que ahora les cuento. Eh, Le digo, mira, Bautista, yo creo que de lo que se trata en lo que vos estás hablando, más que de feminizar tu cuerpo, es de suavizar las características de lo masculino. Le cambia la expresión, me dice, uy, me parece que lo entendiste, estoy contento. Sí, tengo impurezas, errores en mi cara. Creo que a veces exagero un poco, pero me pasa. Eh, Tengo las cosas demasiado desarticuladas. No sé cómo decírtelo. Las emociones son puro ruido. Depende de los estresores, es decir, de lo que causen o disparen alguna de esas emociones. Es para dónde voy, depresión o ira. Me ayudó mucho cuando vos me dijiste, esa fue otra intervención, él me dice, me ayudó mucho cuando me dijiste en una sesión donde hablábamos del tema de las emociones, que él tiene como una pequeña clasificación de las emociones, eh, cuando pude pasar de pensar que estas cosas venían de afuera y vos me dijiste que quizás venían de adentro, y que si venían de adentro, entonces yo con eso podía hacer algo. Fíjense ese punto, digamos, en donde si vienen de adentro y con eso puedo hacer algo, es como el esbozo de ese yo que él decía que no contaba, ¿no? Como esa cosa basal de la personalidad que él nombraba. Me conecto con amigos por internet. Todos viven en el exterior, todos hablan inglés. Viven en Estados Unidos, viven en Australia, viven en Londres. Estoy mucho tiempo con ellos. Em, Allí yo uso mi nombre de usuario y allí conocí un chico. Me dice que le da mucha vergüenza decirme su nombre de usuario, el nombre de usuario del chico. Digo, bueno, que si tiene ganas me lo diga y que si no. Me dice, creo que soy bisexual. No lo sé. Hago sexting, que son juegos de roles sexuales por el chat. Le pregunto cómo son esos juegos. Todo esto que él cuenta yo pensaba, bueno, ¿cómo se copula? ¿Cómo se tienen relaciones sexuales a distancia, sin el encuentro de dos cuerpos? Esa es mi parte neurótica, digo, ¿no? De pensar cómo ocurre esto. Eh, pero que ellos hablan o chatean directamente. Entonces, eso puede terminar en un vínculo sexual. Online, yo digo, qué loco esto, ¿no? De poder escribir un texto por WhatsApp, pónganle, no sé qué plataforma usaba, y tener, lograr la excitación con el otro, poder llegar al orgasmo y demás. Le pregunto un poco esto del sexting y qué sé yo, y me dice, por ejemplo, escribir entre asteriscos. Ahí cuando uno escribe entre asteriscos, uno está hablando de los pensamientos o las fantasías que uno tiene. Pero cuando uno escribe en itálicas, ahí son acciones. Me gustaría que me dieras un beso, por ejemplo, una cosa así. O nos podemos empezar a dar un beso, ¿no? Esto en itálica. Los asteriscos para las fantasías y las itálicas para las acciones.
Finalmente me dice cuáles son sus nombres del nick. El chico se llama, en el link se llama Aranka, con K, y él le dice Ara, y él se llama Azure Evening. Evening como de tarde en inglés. Y le dicen Azu. Cuando estábamos trabajando la cuestión de este vínculo con este chico, que ya lleva más de un año, es un chico que también es un chico que está declarado como, vive en Estados Unidos, está en tratamiento psicológico y psiquiátrico también, y está diagnosticado como esquizofrénico. Eh, Cuando él empieza a hablar de este chico, le digo, si además de decirle este chico tiene un nombre, ¿no? Sí, me dice, pero me resulta muy difícil porque es el nombre. Oh, dice, qué lío esto, me estoy poniendo muy nervioso. Dice, es el nombre de mi papá en inglés. Mi papá se llamaba Daniel y él es Daniel. Cosa que me olvido cuando usamos los nombres del nick. Cuando estábamos hablando de estas cosas, él me dice que él era virgen. Y yo le digo, ¿por qué piensa que él es virgen? Porque estábamos hablando de que tenía relaciones con este chico y, y que para mí eso constituía una forma de tener relaciones. Es más, le digo, ¿no pensás que a esta altura lo podría llamar novio? O sea, ahí sanciono estas dos cuestiones también, que retroactivamente fueron interesantes, porque él empieza a hablar de mi novio. Hablamos con mi novio, yo le ayudo a tal cosa, él a veces me ayuda mucho cuando yo estoy de bajón, a veces me enojo mucho con él, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Me dice, y al final tenés razón, porque nosotros tenemos sexo, tenemos vida sexual, pero insisto, me cuesta hablar mucho menos de esto en inglés que en castellano, quizás porque las emociones son diferentes en otro idioma. Bueno, hasta aquí la presentación de Bautista. No sé si me quieren preguntar algo. Después hay otra presentación muy breve también de otro paciente que viene también con otros diagnósticos. Hola, Hola. ¿qué tal? Estoy sin cámara, pero Ah, quería hacer una pregunta porque ingresé tarde. ¿Vos dijiste que venía con algún diagnóstico, chico? sí, con muchos diagnósticos, Ah, desde esquizofrenia, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, Asperger, pero todos esos diferentes diagnósticos. profesionales hicieron esos De diagnósticos. diferentes profesionales, Ah, sí. un lindo combo. Bueno, Un lindo combo, sí. Por eso pensaba en esto, ¿no? De cuando hablábamos de las cuestiones del diagnóstico, que por supuesto que son importantes, en la medida en que el fardo de saber, como dice Freud, no nos obture el poder escuchar el sujeto que tenemos enfrente, que nos está claro, hablando. sí, Es más, como decía Lacan en esta cita que yo les dije de la conferencia en Ginebra con el síntoma, la cuestión, creo que en estas situaciones clínicas, a mí por lo menos me sirve poder no solo escuchar, sino poder leer, como cuando uno lee un texto, ¿no? Un texto, poder leer. En ese sentido, yo hago una diferencia importante entre lo que es el diagnóstico y lo que es una situación clínica. Una situación clínica puede ser esta, que viene alguien, se presenta, dice tal cosa, pero enseguida uno dice, bueno, pero ¿en qué terreno me estoy moviendo?
es psicótico, es neurótico, es perverso, lo que fuere. Pero escuchemos al sujeto, escuchemos lo que hay para escuchar. Y en este caso, como había muchas, yo todo esto que les cuento más o menos de manera ordenada, como para que me puedan seguir un poco, era, era extremadamente difícil, porque ya les decía, él cortaba, me pedía cortar las sesiones porque se angustiaba mucho, se ponía muy mal, este, a veces no podía hablar. Bueno, todo esto fue como, como que armar este pequeño recorte me llevó su tiempo, digamos, como para poder transmitirles a ustedes algo de esto, ¿no? Hugo, te Eh, hago una pregunta. sí, Andrea. Esto tiene que ver, o sea, algo falla, entre comillas, en el estadio del espejo, porque cuando él dice que se mira y no encuadra, tiene que ver, o sea, se ve como afectado y lo mismo lo del yo, ¿no? Que él no puede hablar del yo. Y viste que cuando está el bebé frente al espejo, sos vos, o sea, ahí hubo algo que falló. Y después otra cosa, vos antes en la parte teórica hablabas, obviamente, de cuando le das el pecho al bebé, que hay entrada, o sea, hay un lenguaje ahí que se entra en el lenguaje y todo eso que está, todo lo que conlleva. Y él dice que él prefiere hablar en otro idioma que no sea el lenguaje de la madre, la lengua materna. O sea, más que una pregunta es, no sé cómo formularla, pero bueno, quería saber algo de eso. Sí, es interesante porque pensaba que justamente los dos recortes que elegí para compartir con ustedes en algún punto hablan de algo de esto de la lengua, de las lenguas, de una lengua que no fuera la materna, porque me parece que hay como núcleos en donde cuando él, por ejemplo, dice que se queda congelado, bueno, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué está pasando? ¿Es un estado de perplejidad, no? Em, Esto que vos decías del espejo, sí, pero me parece que no es un desorden organizativo, por decirlo de alguna manera, de lo que es el esquema del espejo. Más bien hay como una cuestión de desconocimiento, ¿no? O más que una cuestión de desconocimiento, sería como una cuestión de lo que él dice, de disociación entre esa imagen que él ve, que él se reconoce en algunos rasgos, pero que al mismo tiempo dice que no es él, ¿no? Esa misma sensación que lo dejó perplejo cuando estaba, la última vez que fue al colegio, al Nacional, estaba en una fotocopiadora y se quedó parado en el medio del salón viendo cómo salían las hojas de la fotocopiadora. Alguien le hablaba y que él decía que él escuchaba como un murmullo, pero que esas palabras rebotaban contra el cuerpo de él. Y él no podía hacer nada. De hecho, una de las compañeras que lo vio le dijo, ¿te pasa algo, autista? Y él solo podía hacer gestos como que lo dejen, esos gestos con las manos, ¿no? Bueno, finalmente llamaron a la madre, lo tuvieron que ir a buscar y bueno, esa fue la última vez que fue a la escuela. Pero esa cuestión de lo que él llama lo disociado aparece reiteradamente y aparece con esto que vos planteabas, Andrea, de la imagen, ¿no? Por eso a mí, cuando él empieza a hablar de todas estas terapias de cambios hormonales y demás, eh, había que ir un poco como hasta el hueso de eso, ¿no? Porque no es lo mismo que él esté pensando en un cambio de género, ¿no? Una reasignación de género, a esto que aparece en el análisis y que tiene mucho que ver con el padre. Con eso no me metí porque si no seguíamos hasta cualquier hora, pero ese suavizar esos rasgos de impureza que él dice, ¿no? Esto que yo le marco no es feminizar tu cuerpo, es suavizar lo masculino. Esa intervención que a él dice que le sirvió tanto, ahí está lo del padre. Ahí está, ahí empezó a aparecer todos los maltratos del padre, todas hasta como cierto desprecio del padre hacia él. Por ejemplo, él cuenta una anécdota o una situación con el padre, además de esta de la computadora que lo agarra del cuello. Em, A él le gustan mucho los animales, tiene dos perros,
relativamente grandes, que él los adora, los perros duermen con él con los perros, qué sé yo. Y el padre, cuando eran cachorros los perros, él estaba jugando con uno de ellos y él lo estaba abrazando al perro y le daba besos así en la cabeza. Y el padre le dice, ¿qué haces? Eso es de puto. Y él se queda y se queda muy mal con esa situación. Bueno, esa es, me parece que es la línea que yo de alguna manera me aventuré a tomar con él para esta suavización de lo masculino, ¿no? De esa cuestión no nos olvidemos que él también habla de la cosa, de las emociones que van por el lado de la ira o por el lado de la depresión. ¿Sabes qué? Perdón, Gustavo. Sí. Estaba pensando sobre lo que vos decías y no sé, por ahí no opinás lo mismo, pero pareciera que algo de lo simbólico, digamos, ha mordido, pero hay algo que no terminó de constituirse, ¿no? Siguiendo la línea de lo que vos empezaste la clase pasada hablando de la subjetividad, de la constitución subjetiva y de la ¿no? De los momentos lógicos. Entonces, estás como tratando de, de ayudarlo a armar ese simbólico y no a rechazarlo, digamos, podríamos decir. Sí, Sí, y el anudamiento con ese imaginario que por momentos exactamente, se exactamente. desarticula, ¿no? En esos Sí, momentos de perplejidad. Por eso, cuando él empieza a decir que estas intervenciones y el trabajo que venimos haciendo le empezaron a apuntalar, cuando pasa ese movimiento del afuera, lo que viene de afuera a lo que viene de adentro, yo le digo, bueno, ahí hay un punto basal, como decís vos, de personalidad. Y él empieza a hacer una cosa que a mí me resultó muy interesante, como lo contaba él, que empieza a tratar de ver si cuando está muy tomado por una emoción, le puede él oponer otra emoción como para o neutralizarla o reducirla, ¿no? Y no estar tan tomado por eso. Y dice a veces, Ahí me suena la perplejidad, ¿no? De esto de cuando sos puto, ¿no? El chico no entendió nada, lo tomó de sorpresa, no sabe qué hacer, no sabe, ¿no? Era chiquito. Y sí, después lo que lo toma de sorpresa parece que va del lado de la mano de esto, ¿no? Otra emoción, inventa otra emoción para no quedarse paralizado. tal cual. Ahí en ese punto sí, va más del lado de lo simbólico, ¿no? Como contraponer, podríamos decir, un significante a otro, que no quede tomado por uno, ¿no? Que haya un S2, que se pueda armar otra escena, ¿no? Como decía Freud, si no tenemos la otra escena no podemos seguir avanzando, porque nos quedamos como en un punto de fijación muy fuerte. Entonces yo les decía recién que diferencio lo que es del orden del diagnóstico, que por supuesto, insisto, es interesante, no estoy en contra de los diagnósticos para nada, pero me parece que desde la perspectiva del psicoanálisis, poder no taparnos las orejas con los diagnósticos nos permite poder escuchar otras cosas. Entonces, prefiero hablar de situación clínica, como les dije antes. Sacar al sujeto de esa clasificación que viene dada por el otro, que puede ser sos puto, también, puede ser sos esquizofrénico, sos no sé qué. Y como diría Lacan, tratar de trabajar para devolverle la dignidad del sujeto, para que él pueda moverse con otros elementos en esto. Les cuento que después de 3 años, 2 cosas. La primera, que va a ser en estos días, me pidió una sesión, la primera, presencial. Les aclaro, es un chico que no sale prácticamente a tener contacto con nadie, el chino de la esquina, algunos médicos que él va a ver por las cuestiones de la piel y qué sé yo, y
y ahora que empezó con este tratamiento que va a empezar, mejor dicho, con este tratamiento hormonal, que yo le pasé muchos lugares donde se podían hacer, que bueno, que si era necesario yo me contactaba con los profesionales. Todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires tienen el protocolo para este tipo de tratamientos. Obviamente hay un equipo multidisciplinario que trabaja con ellos. Obviamente van a ubicar por dónde viene la cosa, porque no es lo mismo que vaya alguien y se perciba mujer y bueno, se haga una castración en lo real del cuerpo y que después se brote, ¿no? Esto hay que verlo, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Eh, y empezó a estudiar de forma presencial inglés. Dos movimientos en ese sentido. ¿Saben lo que es para él volver después ahora tiene 28, 29, desde los 16 que estaba en esa situación, casi 10 años, con la madre, eventualmente con el abuelo, algún pariente y nada más. En el mundo real, como dice él. En el mundo virtual con todos estos otros que está todo el día. Y como para finalizar, digamos, después seguimos con las preguntas de este caso, si ustedes quieren. Yo me acordaba un poco de Joyce, cuando trabajaba con Bautista. Hay un momento en el seminario de Joyce donde Lacan tiene un sueño con respecto a Joyce, porque él lo venía como analizando todos los textos de Joyce, bueno, si era psicótico, si no era psicótico, si estaba loco, si no estaba loco, que la estructura del trébol, todo eso que él arma topológicamente ahí, pero en un momento dice que cuando lo vuelve a pensar como a un sujeto, sin el diagnóstico, sin pensar si estaba loco o no, se da cuenta Lacan y dice, que Joyce había sido mal leído. Y yo lo pensé con respecto a Bautista, que no era un personaje mal escrito, como en algún momento él dijo en su historia, sino que había sido históricamente un personaje mal leído. Le hace un sujeto mal leído. Mal leído incluso por los diagnósticos, por supuesto, porque... y en la cual de alguna forma creo que el trabajo analítico también apuntó a que él pueda leerse también de otra manera, que él pueda empezar a leerse él mismo de otra manera, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta sobre este material o paso al siguiente. Bueno, paso al siguiente. Bueno, este otro paciente se llama Damián. Me consulta de grande, un hombre de 40 y largos, cuando llega a la consulta conmigo. Y me pasaba al principio, cuando lo empiezo a atender, eh, no caer en la tentación aliviadora de la comprensión, ¿no? O sea, a ver, comprendo este sujeto, está acá, está allá, ¿dónde está? Me preguntaba, ¿qué dice? ¿De qué habla? ¿A quién se dirige? Esas eran las cosas como que me venían a la cabeza. Eh, Esto fue en el año 2008. ¿Ustedes se acuerdan del año 2008 que fue la crisis de los bancos, una crisis financiera internacional? Bueno, les cuento este dato por lo siguiente. Como le decía, licenciado, esta crisis que está ocurriendo, esto es lo primero que me dice cuando entré al consultorio.
esta crisis que está ocurriendo ahora a nivel mundial, en referencia a esta crisis de los mercados, yo ya la venía adelantando hace muchos años. Es más, escribí algunas cosas. Yo la había vivido en lo personal. Y si bien creo que estoy mejor, tengo miedo de volver a pasar por todo lo que pasé. A mí me costó mucho esfuerzo sobreponerme a lo de San Marcos, en la provincia de Córdoba, donde acontece esto que les voy a contar ahora, y pude salir gracias a mi actitud y a la ayuda terapéutica. Pasaron ya 20 años de esa explosión nuclear. Así se presenta. Bueno, como les dije, quiere continuar con un tratamiento que tiene que ser psicoanalítico, porque el único tratamiento que él acepta es psicoanalítico. Él se considera un gran defensor del psicoanálisis, porque él lo ayudó un montón a lo largo de su vida. La primera consulta, y él dice que se declara partidario y defensor del psicoanálisis porque se trata, según Damián, de un método que produce modificaciones profundas a nivel neuronal, quirúrgicas, de las que él puede dar cuenta. La primera vez que consulta fue en el año 89, que es cuando se produce lo que nosotros podíamos llamar lo que él llamó su explosión nuclear, que nosotros podíamos llamar su desencadenamiento. Él estaba, como les dije, en Marcos Paz, que está cerca del Uritorco, ahí en Córdoba, donde habían ido a hacer esas excursiones que hacen con gente que va a ver los ovnis, toman cosas, y que él no, porque no le gusta tomar nada, pero estaba ahí con todo este grupejo de personas que tienen estas características y van a hacer esas experiencias. Dice, yo estaba muy mal, así que en el año 89 consulté por primera vez. Dice, esto ocurrió, literal lo que voy a decir, por el rechazo de una mujer. A él le gustaba una mujer, se acerca a esta mujer le dice que no, pero él lo que dice en la sesión es por el rechazo de una mujer. Fíjense que esta frase no tiene sujeto. ¿El rechazo de quién? Damián es el menor de dos hermanos, su hermano está diagnosticado como psicótico, es un esquizofrénico. Su madre murió aproximadamente hace 8 años, habla muy poco de ella, la recuerda como una mujer muy enferma, muy frágil, con grandes ausencias. Hay muy pocos recuerdos de la infancia, solo recuerda los ataques de su hermano, de locura de su hermano, que se ponía agresivo, rompiendo lo que encontraba, y su madre se encerraba con él en el baño hasta que el padre aparecía en la casa. Hasta que una vez la crisis del hermano fue tan brutal que empezó a tirar las cosas por la ventana, y qué sé yo, llamaron a la policía, los vecinos intervinieron, bueno, y al hermano lo dejan internado un tiempo. Este conflicto es central en un aspecto de su vida. Allí, en ese padre, están presentes la letra y la imprenta. El padre había heredado de su abuelo, o sea, del padre del padre, había heredado una imprenta, que Damián se queja que su padre no la pudo mantener y la tuvo que cerrar. Su apellido tiene mucho que ver con esto. Obviamente no es el apellido de él por obvias razones, pero pongámosle que su apellido es Castellanos, lo cual remite a una lengua, el castellano. Con todas las resonancias que esto conlleva, y
como él está en un enorme proyecto en el momento de la consulta de crear una plataforma web para poder ayudar a las personas con la plasticidad neuronal y todo esto, me trae una serie de papers para que yo los lea. Yo no entendí absolutamente nada. No porque, a ver, uno puede entender ciertas cuestiones de Internet y del lenguaje informático, mínimas. Pero esto, el texto completo, lo que él me traía, era como, ¿cómo decirles? Y eran páginas y páginas y páginas y páginas, que no tenían como ese punto de almohadillado necesario para hacer algún tipo de significación. O sea, era una cosa absolutamente metonímica. Y él me dice, estoy muy contento porque, y acá tenemos otro, que dice, me resulta muy fácil en Internet porque el idioma madre en Internet es el inglés. Permanentemente me preguntaba por qué pensaba yo de sus escritos, si yo le podía hacer una devolución, etcétera, etcétera. Y dice, necesito saber cuál es la significación que usted le da a todo esto que yo estoy escribiendo. O sea, un pedido de significación, un pedido de sentido. Él se había mandado a imprimir unas tarjetas que tenían su nombre y su apellido, y debajo decía, ciberconsultor en estrés laboral y en modelos de B-Web. Esta era su tarjetita de presentación. Dada su experiencia vivida en San Marcos, esta explosión nuclear, eso lo habilita, por todo lo que él trabajó, como un experto en plasticidad neuronal. Y la propuesta que él ofrece es la de facilitar la adaptación psíquica, emocional y muscular mediante la neutralización, debilitación, eliminación de tensiones y bloqueos que se han fijado inconscientemente en el sistema nervioso central. Vos leíste, lo que leíste lo leíste así por encima, supongo. Era imposible de leer. O sea, era un como si, está bien lo que decís, porque era un como si fuera un texto, pero Claro. era un como si un texto, ¿no? No, se caía todo, ¿no? Les cuento los de la Big Webs, que lo averigüé en su momento, porque digo a ver qué son, para entender. Me leí esto de las Big Webs y un libro que ahora les voy a contar que se llama El Memorándum de Dios, que es de un tipo que se llama Mandino, que es uno de estos de, ¿cómo se llaman? Los de, se me fue el nombre De ahora. autoayuda, texto De de autoayuda. autoayuda. Exacto, gracias Fernando. Un libro de autoayuda que él tiene que leer rigurosamente todos los días completo, cuando se levanta. El libro lo leí, lo bajé de internet, es un embole absoluto. Es Dios hablando en primera persona, Pero es ¿no? cortito aparte, porque si lo tenés que leer todos los días. 2 horas y media le llevaba al tipo a leerlo todos los días. Fíjense el esfuerzo de este sujeto. Él se levantaba, además de leer el libro, tenía que hacer una serie de ejercicios para acomodar su cuerpo y poder salir a la calle con una actitud que no sea negativa, o por lo menos tan negativa. Si él no hacía esto, y a veces era gracioso porque tenía que ir al trabajo, él tenía un trabajo que más o menos podía sostener, estaba como personal de seguridad en Pharmacity o en alguno de estos lugares. Hay muchos de estos personajes por ahí, él cuenta, de estas empresas de seguridad privada, hay muchos.
Entonces él a veces, mientras planchaba la camisa para ir a trabajar, estaba leyendo el libro en voz alta, con una mano leía el libro y con la otra planchaba y así. Iba haciendo las cosas, se llevaba el libro al baño, lo leía, lo traía a la cocina, qué sé yo, después hacía los ejercicios. Una vez vine al consultorio, estaba imposible, yo ese día lo eché del consultorio, estaba insoportable, agresivo, querellante. Entonces le dije, Damián, no, hoy no sigamos así, sigamos la próxima, no lo aguanto más, le digo, váyase, sigamos la próxima. Y él me dice, ve lo que pasa cuando yo no hago lo que tengo que hacer a la mañana, porque hoy no hice nada de esto, y fíjese cómo estoy. Bueno, vaya y hágalo ahora, le digo. ¿Pero quién le Bueno, imponía hacer eso? ¿Él mismo? ¿O algo le llegó que tenía que hacerlo? Esto de los no era del ejercicios, de orden, lectura. no era del orden de una imposición, sino era del orden de algo que a él lo ayudaba a poder, ¿cómo decirlo, Andrea? Él se acostaba a la noche y es como si se reseteara completamente. Al día siguiente se levantaba con esa negatividad encima que él decía que no se podía casi ni mover. Entonces, lentamente iba con estas cosas, que eran como cosas auxiliares para él, poniéndose en condiciones para tener una actitud que le permitiera relacionarse con otros. Pero no eran imposiciones, no eran Ah. voces, no era No, nada no, de eso sí, esto. voces no, pero no es que nada, no hubo una situación que dijo a partir de ahora, o sea, nada, él confiaba en que eso lo desarticulaba un poco, Lo lo pacificaba, energizaba, digamos, lo claro, lo pacificaba. ponía con energías positivas. Tal cual. Ok. Les cuento de Bueno, los pero de lo, la... lo contradictorio, porque cuando él llega, si no escuché mal, él dice por qué llega a vos, porque sos psicoanalista y que él cree profundamente en el psicoanálisis, ¿no? Pero entre tanto se leía un libro de autoayuda. Sí, que lo ayudaba, literal. Pero él necesitaba hablar de esas otras cosas, que no estaban No, en el como libro. parecen dos discursos distintos, ¿no? Como la exigencia de con quien me quiero tratar es esto, pero bueno, como Sí, querer ser vegano y comerte un asado, qué sé yo. pero me parece, Adriana, que él lo contaba más como trayendo a las sesiones las cosas que él lo ayudaban para poder incluso llegar a la sesión, ¿no? Eh, yo no le contradije nada de eso, por supuesto, no me metí por ahí. Pero Gustavo, más vale. No, claro, No, claro. no, más vale, no, ya sé. Me leí el libro de Ogmandino y digo que plomazo total. Este, Me les hace cuento, acordar perdón, a les la cuento de película. los de la Big Web. Les cuento de los de la Big Web porque es interesante. Él toma esa parte de no sé qué cosa es de las plataformas digitales, los lenguajes informáticos y qué sé yo. Las Big Web son definidas por los expertos como telarañas o redes de lazos virtuales con distintos objetivos. Los participantes se encuentran enlazados mediante canales digitales, es decir, utilizan a la Internet como el principal medio de comunicación y o transacción. Hay 5 tipos establecidos de estas Big Web que son las ágoras, las agregaciones, las cadenas de valor, las alianzas y las redes distribuidas. Él trataba de combinar todo esto en esa cosa rarísima, que ese pastiche que traía, para que yo lo leyera y lo significara. Sí, perdón, Loreley, querías decir algo. No, me hace acordar a la película El Día de las Marmotas, como que todos los días era el mismo día. O sea, esto que vos decís que como que se tiene que este, volver a resetear cada día. Sí, es como que él entraba en el sueño, o sea, dormía, y cuando se levantaba al día siguiente tenía que empezar. Yo pensaba en esos momentos, cuando él traía esto, digo, qué padecimiento psíquico, qué padecimiento tan grande para este hombre. Todos los días de su vida haciendo esto desde hace cuántos años, ¿no es cierto? Exactamente, es como que se repetía al menos esa cuestión hasta que, bueno, empezamos
a trabajar un poco más determinadas cuestiones que tenían que ver con su madre y con su padre, la relación con ellos. Eh, Era muy demandante conmigo, por eso alguna vez lo frenaba, qué sé yo. Me cuenta un poco de su analista anterior, la que lo atendió allá por el primer brote, que él estuvo 9 meses atendiéndose. Y la llama, él dice, ella fue mi madre psíquica. Y usted es riguroso como ella. ¿Sos el padre? Cuando lo estaba escribiendo, pensaba, ahora te cuento un detalle de esto, les cuento un detalle. Me dice, ¿usted es riguroso como ella? Sí, riguroso sí, pero no estricto. Si yo hablo, usted me pregunta. Si no hablo, hay silencio. ¿Y cómo me ayuda eso? ¿Cómo me ayuda a que no me interprete? El rechazo de una mujer, María, fue el inicio de su debacle. Se le indicaron en ese momento posibilidad de internación y medicación. Él rechazó ambas cuestiones, nunca tomó medicación. Con esta psicóloga madre psíquica fue durante 9 meses, 3 o 4 veces por semana. Le pregunto acerca de ese rechazo Un con mucha parto, cautela. ¿Cómo? un parto, 9 meses, un 9 meses, un parto, tal cual. Y viene a esto, Loreley, que voy a leer ahora. Este rechazo fue relacionado con lo que él llamó un rechazo primario, primordial, el de su madre. Le pregunto cómo es eso y me dice, mire, esto es literal, mi presencia se oponía al deseo de mi madre. Ella quería a una mujer. ¿Sabía usted, licenciado, que yo nací de un parto agripino? Le pido que me cuente acerca de eso. Yo no había escuchado del parto agripino, pero después consultando con colegas, amigos que son médicos, qué sé yo, y bueno, parece que el parto agripino se llamaba en la antigüedad, así que es cuando el bebé hay que darlo vuelta porque se presenta en una posición que no es la correcta. Y él dice, me dieron vuelta 2 o 3 veces. Ahí pensé yo, el analista, si su propia presencia se oponía al deseo de su madre, tal es el enunciado de Damián, la forma invertida de ese enunciado sería que el deseo de su madre se oponía a su propia existencia. Elemento central que está presente en cualquier forma de rechazo que se presentifique a Damián con la carga mortífera de la que él intenta liberarse. Piensen que por un lado, decíamos recién, que me decía que le ayudaba a que yo no lo interprete y por otro lado me pedía significaciones a esos textos que él traía. Entre esas dos cuestiones oscilaban algunas cosas. Eh, bien. Con mucha dificultad, él me cuenta que tiene como unos momentos donde él se empieza a poner como muy ansioso, se angustia y le agarra como una compulsión de hacer algo que él no lo puede controlar. Y le digo si tiene ganas de hablar de eso, que le invito a hablar de eso y me dice sí. Mire, las mujeres están para amarlas.
Dice, pero lo que a mí me pasa es que yo cuando tengo esa compulsión voy a lugares donde hay hombres y me hago penetrar por alguno de ellos de una forma que yo quede lo más dilatado posible. Nuevamente, ¿no? El parto, lo dilatado, lo darse vuelta. Después de que él salía de esas situaciones, de esos lugares, se iba a su casa y entraba como en una vertiente depresiva un tiempo, ¿no? Qué interesante que se brote justo con el rechazo de una mujer y él habla de cómo nació, que fue rechazado por su madre. Ese es el punto que fue crucial para seguir con el análisis, ¿no es cierto? A ver, yo hice cosas muy locas con este No señor. solo fue rechazado por su madre, sino que su madre lo quería mujer. Sí, esto trae él, ¿no? Él me decía que esa cuestión de los deseos, el deseo de su madre que se oponía a su propia existencia, entonces qué lugar había para un deseo en él, dice, imagínese que son como dos trenes que van por el mismo riel en sentido contrario, a toda velocidad. Dice, hay un momento de colisión donde eso a mí me destruye, como pasó con la explosión nuclear. Yo no me acuerdo muy bien ahora, pero le dije, ¿y usted qué hace con esto en esos momentos, cuando está pensando estas cosas? Me dice, mire, yo inventé unas cosas que dan por el piso. eh, ¿Vieron como cuando uno va a estudiar un baile que te dibujan el pie para que uno ponga la pisada y va marcando el paso? Bueno, me dice, yo tengo una serie de estos piecitos que los tengo armados para ver si puedo esquivar el choque frontal del deseo de mi madre. Digo, bueno, tráigalo. Viene con los piecitos, lo ponemos, sacamos la alfombrita del consultorio, ponemos los piecitos en el piso. Yo no sé cómo, porque lo hicimos dos veces, no sé cómo en un momento donde nos íbamos a cruzar, él hace un movimiento y yo paso de largo y él pasa de largo. Dice, usted no sabe cómo me ayuda esto. Dice, y qué bueno que lo pude hacer con usted, porque no lo puedo hacer con nadie. Eh, bien. Hay un momento en donde la cosa transferencial se empieza a poner extremadamente complicada. Eh, Él habla, me pide, porque él compraba cosas para armar su sitio web, compraba programas y demás. Además tenía cada rato problemas con las computadoras, porque la computadora se le llenaba de virus, y él decía que los virus entraban a la computadora por su inconsciente. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no se compra un buen antivirus y ya? Ah, me dice, no lo había pensado. Listo. Él me empieza a pedir facturas a mí prestadas, porque él tenía que facturar a otros algunas cosas que compraba. Me doy cuenta que él me escribía mails y en los mails había ido evolucionando un cambio que yo no me había dado cuenta. Él empieza con su nombre, Damián Castellanos, después era Damián Antesao, ahí me empiezo a preocupar, y después era literalmente Gustavo Antesao. Cuando me doy cuenta de esto, le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo, para esto tenés que pedir permiso. Eh, y la factura no te la puedo prestar porque es ilegal. Eh,
Y le empiezo a explicar por qué no. No, no, ya está, ya lo entendí, licenciado. Si usted me dijo que no, es no. Punto. Bueno, todas estas cuestiones, tengo que ir resumiendo porque estamos sobre la hora. Bueno, todo esto también que está resumido acá fueron años de trabajo, ¿no? Muy intenso. Y la verdad que en estas dos situaciones clínicas que les comento, no, si bien en algún momento, obviamente estaba con la cuestión diagnóstica, lo que me permitió avanzar en el trabajo analítico, si podemos llamar avanzar, creo que sí, como poder que el sujeto pueda estar menos tomado por el campo del goce invasivo que viene del campo del otro, eh, que pueda tener una vida de relación más amena, más vivible. Me parece que son cuestiones importantes y recordaba mucho lo que decía Lacan con respecto a la psicosis, ¿no? Del tratamiento posible. Él no hablaba de un psicoanálisis de la psicosis, él hablaba de un tratamiento posible. Yo creo que poder armar, aunque sea con los retazos de sujeto que hay, algo de una estructura que le permita sostenerse de alguna forma, creo que es una tarea sumamente importante que hace el analizante con el analista o el paciente con el analista. Bueno, hasta aquí llego porque estamos sobre la hora y quiero abrir el espacio de preguntas. Me quedaron muchísimas cosas afuera, pero bueno, así es el tiempo. Se me pasa volando la hora y media esta acá. Les recomiendo que lean El esquizo de las lenguas de Wolfson, que ahí habla mucho de estas cuestiones de lenguaje de la esquizofrenia, de la que habla Freud. Que dice que el lenguaje del esquizofrénico, el esquizofrénico trata las palabras como cosas, por lo tanto hay como una literalidad ahí que no permite como el despliegue significante. Eh, Así que bueno, los escucho. Quedamos perplejos. Para tanto, Lorelei. No, un chiste. Eh, pero lo que, ¿cómo uno puede salirse? Porque, a ver, en definitiva, salvo que demostremos lo contrario, la mayoría somos neuróticos, ¿no? Por lo menos de los que estamos acá, supongo, hasta que demostremos lo contrario. Este, pero digo, ¿cómo salirse de esta cosa del entender, de tratar de clasificar para poder escuchar, para poder leer en la clínica? Me parece que es fundamental no clasificar, no estar como... Porque ahí es donde el trabajo se enriquece, ¿no es cierto? Como digo, como decía Freud, cuando uno se quita de encima ese fardo de saber que tiene, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quería ver la cita esta de Wolfson, antes de terminar, que se las mencioné. Espere que tengo un embrollo de papeles acá. Bueno, como siempre, paciencia, ¿eh?
Mientras tanto, ustedes me cuentan alguna pregunta. El libro es El esquizo del lenguaje y el autor es... Wolfson, ¿Cómo se escribe, Gustavo? como lobo en inglés. Wolfson, Ah, ok. hijo del lobo sería. Justo la hoja donde está eso, se ve que la agarré para otra cosa, como siempre, y no la tengo a mano. Genial. Seguro que termina esta reunión, lo primero que encuentro es esa página. Así que, bueno, se las debo, gente. Les debo la cita. Algo hay que perder en el camino. Bueno, les ¿Qué agradezco página muchísimo. es? ¿Qué página es? ¿Del libro? Sí, sí, porque justo acá estoy en internet y me apareció el libro. Ajá. No, eso menos te lo voy a poder decir porque lo Ah, tenía por ahí. Pero es un libro muy interesante, donde habla de varias situaciones clínicas, habla del lenguaje de la esquizofrenia, como habla Freud. eh, bueno, se los debo, gente. No sé dónde lo metí, ya va a aparecer. Pero bueno, les quiero agradecer entonces, si no hay más preguntas, la presencia de ustedes, sus aportes, las preguntas, la paciencia. Y bueno, supongo que nos encontraremos en algún otro taller o seminario. ¿Pueden que me deletrear? inviten. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Gracias, Gustavo. Gracias, Adriana. Hasta la Gracias. próxima. Nos bueno, vemos. Chao, gracias. Hasta Andrea, luego. Gracias. Fernando, Lorelei, Muchas gracias. Candela.